de Digital TV Perú, les saluda Reinaldo Aragón. Y es tiempo de hablar. Tiempo de hablar de la ideología de género y el currículo escolar que está en cuestión, en discusión en estos momentos. Hace unos días, el ministro de Educación, Daniel Alfaro, compareció ante la Comisión de Educación del Congreso. Esto ha provocado la reacción de los padres de familia, de las asociaciones pro familia en todo el país y de los voceros de Con Mis Hijos No Te Metas, de Padres en Acción, que inclusive tuvieron oportunidad de expresarse en esta comisión. Sobre esto vamos a conversar con nuestros invitados. En primer lugar, Milagros Aguayo. ¿Cómo estás, Reinaldo? Feliz de estar aquí en tu programa y poder hablar de este tema que es realmente indignante. Lo que está haciendo el ministro ha sido realmente indignante para los padres. Y también estamos con Guillermo. Guillermo y Milagros son fundadores y directores del Centro para el Desarrollo de la Familia. Guillermo. Un gusto, Reinaldo, estar contigo y pues también extremadamente preocupados por esta iniciativa que embarga tanta necedad de parte del ministro de querer imponer cosas que la gran mayoría de la población peruana no quiere. Y el abogado Juan Uchuya de Unidos Pro Familia. Gracias, Juan. Muchas gracias, Reinaldo. Muchas gracias, Milagro, Guillermo. Aquí para poner nuestro punto de vista de los padres respecto a la pertinaz acción del ministro de querer imponer la ideología de género en detrimento de todos y cada uno de nuestros niños, ¿no? Tú tuviste un momento protagónico allí porque pudiste expresar con la presencia del ministro y los miembros de la comisión la posición de las organizaciones pro familia aquí en esta reunión del Congreso, Juan. Sí, no cabe duda. Después de 4 horas más o menos de exposición entre el ministro y los parlamentarios, pudimos nosotros notar la actitud y la decisión del ministro de Educación de imponer la ideología de género a cualquier precio. Por eso es que cuando tuvimos la oportunidad de expresar el malestar de los padres de familia y sobre todo de señalar la ilegalidad y la inconstitucionalidad del actuar del ministro, terminamos diciéndole pues que esto lindaba ya con lo ilícito penal al cometer el delito de violencia y resistencia a la autoridad, toda vez que hay 2 mandatos, hay una sentencia que prohíbe aplicar el enfoque de género y hay una medida cautelar que le dice que no debe hacer ninguna acción que pretenda tal cosa, y no obstante ello, él sigue adelante. Digamos, situarnos legalmente, ¿cuál es la situación del currículo escolar en este momento? Bueno, en este momento el currículo escolar, como dije antes, hay una sentencia que señala y dice lo siguiente. En primer lugar, dice, ¿no? Se declara fundada la demanda presentada por los Padres en Acción, este colectivo, y declara nula la resolución ministerial 281 del 2016. Es una demanda de acción popular, ¿no? Una acción popular que es una garantía que por lo demás es el único mecanismo que tienen los ciudadanos de poder defenderse del autoritarismo por parte del Estado. Es un derecho ciudadano. Es un derecho ciudadano y es un derecho constitucional y además es un derecho humano. Ajá. O sea, las garantías constitucionales que todo ciudadano tiene contra el extremo, el despojo y la arremetida del Estado contra los ciudadanos. Y quiero hacer una cápita aquí. Uno de los congresistas dijo que por qué se daban estas resoluciones judiciales, que estábamos permitiendo judicializar las políticas públicas de educación, desconociendo lo que manda la Constitución del Estado. O sea, cuestionó que los padres hubieran presentado esta acción. Claro, su declaración ante el Poder Judicial. Digamos. Claro, su declaración lo único que hace es expresar una voluntad totalitaria, ¿no? No quieren que nosotros hagamos nada, los padres. Sin embargo, fíjate lo que dice el juez. Dice, declara nula la resolución en el extremo que aprueba el Currículo Nacional de Educación Básica para el año 2017 respecto al enfoque de igualdad de género contenido en la cápita tal. Pero le da también una obligación al ministro y dice, se exhorta al Ministerio de Educación para que promueva e implemente un mecanismo específico, democrático, deliberativo, transparente y efectivo para que la sociedad y los padres de familia participen bajo diversas modalidades en la formulación de las políticas
Pública de Educación. ¿Esto es optativo? O sea, el Estado, el Ministerio de Educación no puede decir, no, mira, esto no me parece. No solamente le está diciendo, participa en el currículo, en la política pública. Y esto es importante. Además, el ministro hace caso omiso a la medida cautelar, donde le dice, suspenda la eficacia de la resolución que promueve el enfoque de género. Esta es otra acción, ¿no? Esta es otra acción, sí, esta es una acción cautelar donde le dice al juez, no hagas nada. O sea, hay doble acción judicial sobre una este currículo sentencia que está en apelación escolar y una medida cautelar que ha quedado consentida. O sea, eso hay que tenerlo claro, ¿no es cierto, Milagros? Por supuesto, yo no puedo creer que un ministro no sepa que está violando las leyes de nuestra nación. Él no puede tomarse estas atribuciones y pensar que él va a decidir sobre toda la población de los peruanos. O sea, existimos los padres, Reinaldo, los padres que queremos criar a nuestros hijos en la libertad que nosotros hemos sido criados. ¿Por qué vamos a esclavizar a nuestros hijos a una ideología de género? Porque solamente el ministro quiere o porque un partido quiere, o sea, es ilógico. Ahora Guillermo, a pesar de esta, pues es un exhorto, ¿no es cierto? Hay una exhortación para que el Estado, a través del Ministerio de Educación, convoque a los padres. ¿Ha ocurrido algo en ese sentido en todo este tiempo, que es ya un año, ¿no? Y tristemente, en lo absoluto, Definitivamente es indignante, como mencionaba mi esposa, que el ministro y el gobierno de turno se tome atribuciones a las que no se le ha entregado, ¿no? Y entendiendo de que la principal participación del Estado es la población. El ministro es un servidor público, está al servicio del público, está al servicio de la mayoría de los peruanos, no para establecer pues algún tipo de idea trasnochada acerca de la sexualidad del ser humano o acerca de cómo se debe educar a nuestros hijos. Eso no es posible, eso es indignante y es, como bien dice el abogado, es ilegal. Es algo que están haciendo en contra de nuestra Constitución y están usurpando lugares que no les corresponden. Milagros, ¿qué es lo que creen los grupos de padres de familia, como el Centro, por ejemplo, para el Desarrollo de la Familia, que se pone en peligro con este currículum? Claro, nosotros los padres peruanos, no solamente los padres de la ciudad de Lima, sino estoy hablando de toda la nación, o sea, los padres peruanos, el pueblo peruano, las familias peruanas, queremos tener la libertad de criar a nuestros hijos con la moral y los principios que nosotros creemos. No puede el gobierno decirnos que nuestros hijos tienen que aprender cierto tipo de moral que ellos les van a enseñar. Claro, hay personas que dicen, o el ministro, y hay ciertas congresistas que dicen, pero para eso están los profesores, el profesor tendrá la habilidad, la delicadeza para enseñar. Y yo les digo a los señores congresistas que apoyan esto, cuando usted ha visto en la televisión, cuántas veces ha visto que maestros han violado a los niños, que maestros han tenido tocamiento con los niños, usted se puede imaginar cómo se va a abrir la puerta para que ellos tengan todo el derecho de violar con mayor razón a nuestros niños después de exponer estos temas en la clase. O sea, ellos no se están dando cuenta que van a destapar y van a poner a nuestros niños en peligro. Nosotros los padres queremos proteger a nuestros hijos. Hay temas que deben de ser enseñados en casa. Hay temas que deben ser reforzados en el colegio. Pero el colegio y el sistema educativo no tiene por qué cambiar la mentalidad de nuestros hijos, o sea, no tienen ese derecho. Los padres tenemos el derecho, la patria potestad de cuidar a nuestros hijos. Reinaldo, no es Lima, es todo el país. Puno, Arequipa, Juliaca, Huancayo, Iquitos. El gobierno nos está dando cuenta que está despertando a una nación. No vamos a permitirlo. No lo vamos a permitir y ellos tienen que darse cuenta que no se lo vamos a permitir, porque volveremos a salir a las calles, volveremos a pelear, pero no vamos a permitir. Nuestros hijos no son huérfanos, señores, nuestros hijos tienen padres y los padres vamos a defender los derechos de los niños. Ahora, llama la atención, Guillermo, que a pesar de las marchas, como menciona Milagros, ¿no? que a pesar de que los padres se han manifestado una y otra vez,
han pasado los ministros, las ministras, uno tras otro, han caído, han sido cuestionados, pero se sigue insistiendo, o sea, además en contra de lo que está señalado expresamente en la Constitución y la ley. ¿Qué estaría pasando? Exacto, es un absurdo en realidad, es un absurdo bastante incomprensible, definitivamente, y a uno tiene que empezar a pensar de que habrán algún tipo de intereses ulteriores. Como ya se denuncian, ¿no es cierto? Y lo vamos a ver más adelante en el programa, ya hay, claro. ¿no? Inclusive se preguntó ahí mismo en la comisión, pero digamos, está tan evidente, pero se sigue insistiendo. Se sigue insistiendo y están, como te digo, pues usurpando lugares que no se les ha llamado y no se les ha delegado a que hagan, ¿no? Y tenemos que entender que si nosotros no mantenemos el equilibrio de los tres poderes del Estado, pues estamos atentando ya no solamente el tema educativo y el tema de nuestros niños, que es lo más valioso que una nación tiene, sino también ya el mismo sistema democrático. O sea, no es posible que venga un gobierno de turno, un administrador de turno del Estado, que quiera hacer lo que le da la gana. Para eso no se les elige. Ahora, una de las principales críticas es que, claro, son posiciones religiosas, fundamentalistas. No, pues no, eso no nada que ver la religión en eso. Es científicamente probado. Y tú has tenido muchos panelistas acá y por diferentes programas de que pues el tema de la identidad de género y de la orientación sexual es un tema de preferencias. Uno no nace con eso, tema de preferencias. Entonces, tú no puedes incluir en la currícula educativa las preferencias de los seres humanos. Y no puedes simplemente, porque hay un grupo de personas que ha decidido establecer su estilo de vida de tal o de cual manera, que eso se haga una ley y que se obligue a que todos estén en ese... Estaba mirando en el internet que un diputado chileno, porque en estos días también se discutía el tema del aborto en Chile, lamentablemente pues ha avanzado el tema del aborto libre, pero decía, este es un tema sencillo, señores, que es para discutirlo en 1 minuto y medio, es que las personas adultas hagan lo que les parezca con su cuerpo cuando cumplen 18 años y ya está, porque a los hijos los educan los padres. Así de simple. Así de sencillo. Así de sencillo. Yo creo que este gobierno de turno, desde que entró Reinaldo, desde que entró, lo único que ha querido es distorsionar a los peruanos, ha querido distorsionar la mente de los niños. Parece que fuera lo único que quiere hacer. Hay tantos problemas en nuestra nación, hay tantas cosas por resolver. ¿Por qué tienen esta fijación del currículum educativo? Señores, dentro del mismo programa educativo del país, hay tantas debilidades, se necesita preparar más a los maestros que tan poca preparación en muchos casos tienen. Los niveles educativos nuestros lamentablemente son tan bajos. Los textos están con fallas ortográficas, los textos están incompletos. Que hagan un buen trabajo. Vamos a hablar sobre los textos, porque ahí hay un dinero invertido que pues se ha mencionado. 300 millones de dólares. Pero, doctor Uchubia, ha pasado ya el tiempo, se han vencido los plazos en que el Poder Judicial, la Corte Suprema, ha debido ya emitir su resolución definitiva. ¿Qué es lo que está pasando? Porque ya debería conocerse el resultado de la votación en el Poder Judicial. Claro, lo que pasa y lo que sucede es que no hay un plazo perentorio fijado por la ley para que la Corte Suprema se pronuncie. Pero la dilatación de esto está provocando todo esto. Está expresando dos cosas. Primero, el desprecio que tienen las autoridades respecto al futuro de nuestros niños y al futuro de la educación. El ministro de Educación señaló en el Congreso, por ejemplo, que a pesar de que los padres puedan expresar sus puntos de vista, a pesar de que la Constitución les otorga el derecho para participar en la elaboración del currículum y de las políticas públicas de educación, él dice, su opinión para mí no es vinculante. O sea, puedes hablar, puedes patalear, puedes marchar, pero esa actitud totalitaria, esa actitud de desprecio a la ciudadanía, al votante, creo que es recusable. Pero además dijo otra cosa. Los padres no son expertos y muchos de los padres de familia, como estuvo y lo demostramos esa misma noche, era experta en educación con grado de doctorado. Sin embargo, el ministro es economista.
dónde está su especialidad en educación. Y tal es el caso... Los invitados eran más expertos que el ministro en el tema, sí, pues, pues, claro, porque él es, con todo respeto además. Pero ¿cómo Por puede favor, decir que los padres no son expertos? Hemos tenido mujeres analfabetas que han sacado hijos probos, hijos de principios, profesionales número 1. Por favor, señores, los padres somos los encargados de educar a nuestros hijos. O sea, no necesitamos ser expertos para poder hacer un buen trabajo como padres. Pero fue un argumento que pero claro, pero esta actitud mesiánica de desprecio no solamente es a la Constitución, a la ley, a los padres, a los propios educandos. ¿Por qué? Porque este ministro ha esperado que se dé una denuncia en los medios en la región de Maynas, donde hay 56 profesores acusados de violación de menores, de sus estudiantes, y ellos siguen trabajando en el Ministerio de Educación. Y lo único que ha hecho es formar una comisión, mandarla allá para investigar. ¿Te imaginas a nivel nacional cuál va a ser esta? Claro. Y te imaginas, abres el tema. Por supuesto, y te imaginas tú que a ese profesor, a esos violadores que están enquistados todavía en el Ministerio de Educación, le van a decir, niñita, ¿sabes qué? Tú puedes decidir sobre tu sexo. Niño, tú puedes... A ese violador vamos a poner nuestros hijos para que le enseñen este enfoque de género. Esto es inaudito, esto es diabólico, satánico, esto no tiene ninguna razonabilidad. Y yo creo que los peruanos tienen que tomar conciencia del peligro en el que nos estamos encontrando, del peligro en el que se está enfrentando nuestra nación, porque si nosotros permitimos que esto se abra en los colegios, muchos de los niños y de las niñas van a sufrir de una violencia sexual, acoso sexual. Vamos a enfermar a la siguiente generación. ¿Qué queremos del Perú? ¿Qué queremos para el futuro de nuestra nación? Personas enfermas, personas que no puedan tener la capacidad de poder desarrollarse sanamente, producto de experiencias sexuales traumáticas. O sea, estamos haciéndole un daño a la nación. Ahora, el ministro Alfaro lanzó un Twitter, porque también pues en los medios digitales es donde también se exponen posiciones y se dan argumentos. Y él dijo que va a impulsar una educación con igualdad de género. Ya, pero eso no existe. ¿Por qué no existe, abogado Uchuya? Porque el género es una invención, es una elaboración teórica, es ideología. No puedes tú, un fantasma, una creación cultural, ir y contrastarla con un hecho real, natural, existente, comprobable científicamente, a través de la biología y a través de la genética. ¿El orden penal y civil peruano considera el tema de género? No, no existe la palabra género ni en la Constitución, ni en los tratados internacionales que forman parte de nuestra legislación, ni en el Código Civil, ni en ninguna otra legislación concerniente al tema de la familia. Pero ellos, el gobierno y todos aquellos subrepticiamente y de contrabando van metiendo la palabra género. Vamos, igualdad de género, justicia de género, etcétera, etcétera. Pero género trae consigo no solamente, como dicen en la sentencia, en la medida cautelar, fíjense lo que le prohíbe el juez. Es lo que está vigente en Así es, dice, lo que ustedes están diciendo. Si bien en aquello que consideramos femenino o masculino se basa en una diferencia biológica sexual, estas son nociones que vamos construyendo día a día en nuestra interacción. ¿Y qué es lo que quieren hacer ellos día a día? Destruir lo que se ha dado los padres, enseñándole a sus hijos que cuiden sus integridades sexuales. Milagros, el ministro dijo en una entrevista que desde un punto de vista pedagógico, para poder erradicar la violencia contra la mujer hay que cambiar los roles sociales que le damos a los términos masculino y femenino. O sea que hay que cambiar lo que se considera masculino y lo que se considera femenino. Y llegó a decir algo más, que la mujer salga a trabajar y que el hombre se quede en casa. ¿Esto qué significa? Increíble. Esto es el rol esencial de las personas, de la identidad. Ahora, lo que no significa que las mujeres deben estar encerradas en sus casas. No. La mujer de hoy puede trabajar, hay mujeres profesionales, mujeres maravillosas. Yo trabajo, o sea, trabajamos. Pero eso no quiere decir de que yo voy a ir en contra de lo que es mi identidad. Lo que a mí me hace fuerte es mi identidad. O sea, yo soy segura de mí por la identidad que tengo de mujer y esa es mi plataforma para desarrollar todos los dones y talentos y fortaleza que yo tengo. Hay un punto de partida que me da la fuerza, mi identidad.
Si tú le quitas a algún individuo su identidad, es un individuo frágil, débil, que no va a poder llegar a ningún lugar. Tú necesitas reforzar la identidad. Tanto el hombre como la mujer tenemos roles totalmente únicos que desarrollar, pero son maravillosos los dos. Yo no puedo ir y competir con el hombre porque el hombre es diferente a mí. Yo puedo competir con una mujer que es igual a mí, pero yo no puedo competir con un hombre. El hombre es diferente a mí y los dos somos increíblemente maravillosos. Uno de los argumentos, Guillermo, que se utiliza es que pues el hombre siempre está en violencia contra la mujer. Eso no es cierto. O sea, un patriarcado, siempre queriendo ponerle la bota encima. Aunque por supuesto debemos denunciar todos los actos de violencia. Por supuesto. Violencia doméstica existe y en el Perú existe gravemente, ¿no? Y los medios de comunicación se encargan de resaltarlo, ¿no? Pero únicamente del lado del hombre hacia la mujer. También existe del lado de la mujer hacia el hombre, en menor cantidad, por supuesto que sí, pero el querer diluir la identidad del hombre y de la mujer para fusionarlos en una sola cosa es anticientífico, porque cada uno ha nacido con ciertas capacidades y con ciertas habilidades. Eso es de cada ser humano hombre, de cada ser humano mujer. El ser humano hombre que se mutila los genitales, que se siliconiza, él sigue siendo hombre. Esa es la realidad. O sea, no hay cambio de sexo, como dice el doctor Solari, es cambio de genitales. Pero el hombre sigue siendo hombre, la mujer sigue siendo mujer, no importa cuánto te llenes de hormonas. Entonces cada uno tiene su realidad, cada uno tiene su participación dentro de la vida social y dentro de la vida familiar. Ninguno es menos que el otro. Pero eso de querer empezar a diluir y a fusionar ambas características, eso va contra la naturaleza misma, que es el fundamental de cada ser humano. Que además es el fundamento de la familia. Y la familia es el fundamento de la sociedad. Estamos yendo contra el núcleo básico. Así es. ¿No es cierto? Del Estado. Y se necesita un papá y una mamá para tener hijos. Es así, es decir, necesitas un hombre y una mujer para tener hijos. Entonces, si ese hombre es amujeriado y la mujer es hecha hombre, entonces, ¿de qué estamos hablando? Si no hubiese nacido el ministro, ¿no? Exacto. Buena. Estamos con nuestros invitados Milagros y Guillermo Aguayo del Centro para el Desarrollo de la Familia y Juan Uchuya de Unidos Pro Familia. Es tiempo de hablar aquí en Digital TV Perú. Hacemos una pausa y retornamos en solo un instante. De hablar aquí en Digital TV Perú con nuestros invitados Guillermo y Milagros Aguayo y Juan Uchuya. Y estamos pues a la espera, sentados, esperando que la Corte Suprema, que ahora tiene que ver otros temas de corrupción, qué terrible lo que ha salido en estos días, ¿no? Del Consejo de la Magistratura. Es preocupante. Yo diría que nosotros los padres estamos en una serena y vigilante expectativa, porque ya no podemos confiar ni siquiera en el Poder Judicial, cuyo presidente de la Corte Suprema ha instaurado ya una oficina de la ideología de género. Entonces, ¿qué hay de por medio abajo? Hay oro, hay rubíes, hay esos, te mando a mi esposa a pedir algo. Ahora, las críticas han sido sobre todo hechas al Congreso, ¿no? Al Poder legislativo, al Ejecutivo, ¿no? Al ministro de Educación. Pero poco se ha hablado del Poder Judicial. Exacto. Y en el Poder Judicial se está implementando toda una andanada, como se ve en los convenios que firman, en la oficina de género que se ha implantado, Juan. Sí. ¿No? Es preocupante, porque la ideología de género no hace sino introducir y empoderar la mentira contra la verdad. Y cuando la verdad no va de la mano de la justicia, esto es injusticia pura. Entonces, fíjate,
Sí, ahora, quería preguntarte sobre, tú estuviste allí en la comisión, fueron más de 4 horas con el ministro, así es. Y se le hicieron una serie de preguntas, participaron y cuestionamientos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tú resaltas de esta participación, que tú también tuvo participación de padres de familia? Yo creo que la actitud es una actitud soberbia, porque la soberbia no es sino el pecado más repugnante que hay, porque es la persona que no escucha ni el aplauso ni la crítica. Entonces, frente a las críticas que se hicieron, todas fundadas en la ciencia, todas fundadas en la sociología, fundadas incluso en los métodos que se tienen para la educación. Por ejemplo, los errores gramaticales, garrafales, que se dan en estos libros, que cuestan 300.000 nuevos soles. Perdón, 300 millones de soles, ¿no? No, 300 millones creo que sí. Bueno, en las matemáticas, en la historia. A ver, todavía nosotros hemos vivido esto. Para el que no lo ha vivido, sí, pues. Pero el Abimael Guzmán es líder de un partido político o es el más grande terrorista del Perú. Terrorista. Si eso le quieren enseñar a nuestros hijos, entonces tú te das cuenta. Es una mentira. No es ningún líder. Y nadie en el Ejecutivo ha dicho, acá ha habido una infiltración ideológica. Claro. ¿No es terrorista, además. ¿No es cierto? Que ha intentado destruir el Estado y que es responsable de decenas de miles de muertos en nuestro país. Dolor. De tanto retraso que hay en las regiones más pobres de nuestro país. Y se le presenta como un gran líder político al señor. Además se le dan una serie de lecturas a los chicos, diciéndoles, por ejemplo, que los beneficios que tiene la masturbación en la niña de 9 a 12 años. Hermano, ¿qué es esto? Pero sí, así lo dijo, pues, así se le dijo el ministro, ¿no? Después hay otra donde le dan una lectura donde una niña, su padre fallece, ella se sale a trabajar, se pone sola, encuentra una amiga, se enamora y se casa. Fomenta el matrimonio homosexual. Sin embargo, la Constitución y las leyes internacionales, los pactos, indican que el Estado tiene la obligación de reconocer y promover el matrimonio y la familia formada por el hombre y la mujer. Pero no hay una sola mención a este tipo de familia en los libros. Así que todo el dinero de los impuestos que pagamos se está yendo a fomentar el lobby gay y la ideología de género. ¿Qué les parece a nuestros estimados televidentes que están siguiendo este programa, ¿no? La Constitución menciona a la familia, ¿no es cierto? Todos los, digamos, las leyes, los pactos internacionales hablan de familia, de los derechos del niño, para tener una familia. Y nada de eso está en los libros. No, es realmente indignante, es una desilusión total. Teníamos esperanzas que el presidente Vizcarra iba a actuar de manera diferente. Una posición más clara. Más clara. Además constitucional, legal. Exacto, siendo él un hombre de familia. Aparentaba ser un hombre de familia, aparentaba ser un hombre probo. Pero no puede ser de que él esté permitiendo... Claro, que su ministro esté tratando de implementar eso que va... O sea, ¿cómo es posible que simplemente un gobierno de turno, un ministro de turno con su grupo de asesores esté pretendiendo cambiar el destino de toda una generación de peruanos? Eso es inconcebible. Eso no se le puede permitir. El ministro está usurpando un lugar que no se le ha otorgado, está tomando lugares que no se le ha cedido. Él es un servidor público y él tiene que estar al servicio de la población, de la mayoría de los peruanos. Respetamos lo que personas adultas quieran tener como estilo de vida. Eso es otro asunto. Claro, asumirán sus consecuencias. Así es, ellos tienen su estilo de vida, pero no pretendamos que una visión sesgada acerca de la sexualidad del ser humano sea lo que se les y que no está fundamentada científicamente, sea lo que se les quiere enseñar a todos los niños peruanos. Por favor. Ahora, Reinaldo, todo el mundo se escandaliza cuando se habla acerca del maltrato infantil. UNICEF mandó un video hace unos años atrás acerca de un niño que era golpeado y luego al final del video el niño dice, quiero crecer para poder defenderme, ¿no? Ahora, la gente cuando habla acerca de la violencia infantil, la gente empieza a expresar cierto tipo de malestar y de indignación. Para mí, esto es violencia infantil. Porque tú no puedes
darle a manipular, los niños, no, pues, manipular la manera de pensar, manipular. Tú sabes que había una clase de estas en Brasil, y hay todo un video que ustedes pueden buscarlo en las redes sociales, donde empiezan a relacionar la ideología de género con el arte. Y hay un hombre desnudo en un salón de clase de niñas de 5 o 6 años, y luego incitan a los niños a que toquen al hombre desnudo. Tú ves a la niña que empieza a gatear alrededor del hombre desnudo y no lo quiere tocar. Porque hay algo, señor ministro, que se llama pudor, que tenemos nosotros, el ser humano, que te indica qué es bueno y qué es malo. Y entonces esta niña no quiere tocar, se siente incómoda, no quiere tocar este cuerpo de este hombre desnudo. Y ves a los profesores que empiezan a incitarla para que toque al hombre desnudo. Es diabólico. Dime sí o no que eso no es un maltrato infantil. Es un maltrato infantil. Violencia, por supuesto. aguda. Y eso no lo vamos a permitir en el Perú. Claro. Porque ellos no podemos abrir la puerta para que ellos entren a tener este tipo de maltrato sobre nuestros niños. Abuso. Es un abuso infantil. Y cuando la violencia parte del Estado es totalitarismo, esto es dictadura. Claro. Y esta dictadura, ¿por qué? Es una dictadura cultural. Pues. Así es, pero a través de la cultura nos quieren imponer y cambiar toda la estructura de nuestra sociedad a través de nuestros niños. Ahora digamos, vamos a tomar algo que se ha dicho por parte del ministro, ¿no? Él dice que el término género, ¿no? Lo utiliza en su manera técnica y que se refiere a lo que se acaba de discutir, eliminar la desigualdad entre hombres y mujeres. Eso es falso, e indignante. Y acabamos de escuchar a los congresistas que están a favor de estas iniciativas en la marcha del orgullo gay, como ellos claramente, abiertamente han estado expresando, y el lema que ellos estaban a lo largo de toda la marcha que tuvieron era que el currículum ya tenía que tener ya la ideología de género. Obvio, ellos lo han manifestado. No es un tema técnico para hombre y para mujer. Se sabe en el mundo entero que esta terminología es la que incluye a toda este estilo de vida y manera de ver la sexualidad del ser humano única y particular de un grupo y de un grupo minoritario en el mundo entero. Entonces en el Perú no lo podemos permitir, y el ministro ahí está mintiendo. Está mintiendo. Es una mentira, como son todas las mentiras de la ideología de género. El término apareció en los años 60 con John Money en el Hospital Hopkins, cuando hizo un experimento con uno de los dos gemelos que sufrió la lesión de su órgano genital, y lo vistió como mujer, le dio hormonas y todo, hasta los 12, 13 años, que él descubrió que no podía comportarse como una mujer, sino era un hombre. Y entonces cuando descubrió esto, él se suicidó, y después se suicidó su hermano, y esta fue la primera acción y la primera consecuencia de la política de la ideología de género. A pesar de todas estas cosas que estamos nosotros diciendo, y que además pueden investigarse, están ahí, son hechos, están registrados, el ministro documentados. Está engañando a la población. ¿No es cierto? Se sigue insistiendo, se sigue diciendo que esta ideología de género no existe. No es así desde el gobierno, claro, pero sí. Claro, lo que pasa es que se utilizan términos para poder introducirlos subrepticiamente, y hay que decirlo así, claro, porque así es, ¿no? Igualdad de género, ¿cómo se llama? Identidad de género, atracción de género. No, hablamos de ideología, hablamos de todas estas, como dice el título, perspectiva de género, para eliminar la violencia. ¿No es cierto? Que hay que decirlo, la violencia es lamentablemente, hay que eliminarlo, la violencia general. La violencia general. Así es. Pero quiero decir algo, la mayoría de los asesinatos a homosexuales han sido hechos por sus propias parejas, sus propios amantes. Desde su misma comunidad. Siempre se han matado entre ellos. Pero se esconden detrás de las mujeres. mujeres. No es que los heterosexuales han ido y los han matado a ellos. Entre ellos se han matado. Entonces, ellos no pueden decir de que vamos a parar la violencia. O sea, vamos a parar la violencia de la nación. Vamos a tener una mente amplia para gobernar la nación. Pero no gobiernen solamente un grupo pequeño de la población. Gobiernen a todo el Perú. Y la mayoría de los peruanos no estamos de acuerdo. La mayoría de los peruanos queremos que las familias sean fortalecidas. ¿Por qué? Porque si una familia es fuerte, tendremos una sociedad fuerte. Si las familias son sanas, tendremos una sociedad sana.
¿Dónde se enferma el individuo? En el hogar. Por eso es que tenemos que hacer más bien políticas públicas y un trabajo para el fortalecimiento de las familias, para que las familias sean el lugar más seguro donde el individuo crezca, se desarrolle y pueda lograr entrar en la plenitud de lo que ellos desean profesionalmente, familiarmente, y cumplan con todos los deseos del corazón. Para que eso se necesita una familia fuerte. Ahora, viene la pregunta, pues, de cajón. ¿Hay alguna palabra de esto que estamos hablando en los libros, Guillermo? No, nada. En el currículo escolar. Lamentablemente, nada. Es indignante que tampoco se mencione algo de esto, ¿no? Y que la única intencionalidad sea todo lo contrario, ¿no? El aumento de la prostitución, el aumento de la delincuencia juvenil, el aumento de la drogadicción, claro, tienen un causal, el pandillaje, tienen un solo causal, y es el desmoronamiento de la familia. Entonces, y de los valores familiares. Bueno, claro que sí. Y entonces, lo que debería más bien el sistema educativo peruano es fortalecer la familia, así como la Constitución reconoce la existencia de la familia, porque eso es innegable, se reconoce que esa familia nace de un hombre y de una mujer, lo reconoce el Estado, ok, fortalezcamos estos modelos familiares en la mejor medida para que pues se pueda seguir desarrollando la sociedad. Una pregunta al abogado Uchuya, porque se mencionó también allí en esta comisión, de que se habían impreso textos escolares con esta visión de la educación, ¿no es cierto? Claro. ¿Y eso con quién se discutió? ¿De dónde salieron? ¿Quién los puso? Y se ha gastado dinero de todos los peruanos. 300 millones, ¿no es cierto? Claro, fíjate. Y además, ¿cuál es el ¿Hay peligro? responsabilidad allí? Responsabilidad administrativa, civil y penal. Te voy a decir por qué. Porque no puedes pagar tú tanto dinero para hacer los cuadernos de instrucción, para hacer los cuadernos para los profesores y todo, basado en una mentira. El Ministerio de Educación se ha convertido en un refugio de mentira, en un escondrijo de falsedad. ¿Por qué? Como lo dice Isaías. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, que todo este cúmulo de mentiras tienden a establecer lo que se llama la ideología de género. Ellos dicen no existe, pero el glosario del currículo te va a demostrar que es lo contrario. Por ejemplo, si tú quieres saber cuál es la ideología marxista, tienes que saber qué es la lucha de clases, qué es la dictadura del proletariado, qué es la plusvalía, etcétera, etcétera. Y entonces, para poder entender la ideología de género, tienes que irte al glosario donde te dicen qué cosa es la igualdad de género, qué es la identidad de género, la justicia de género, etcétera, etcétera, para poderlo entender. ¿Por qué? ¿Por qué no se entiende? Ningún ciudadano lo puede entender. Primero, porque tú cuando tienes tu hijo, tu madre, tu padre, tú lo tienes, lo engendras con amor. A los 2 o 3 meses sacas una radiografía, una ecografía y sabes si va a ser hombre o va a ser mujer. Pues viene el Estado y a través del Ministro de Educación y el enfoque de género te va a decir, no sabemos, espérate que nazca, espérate que crezca, ¿para qué? Para construir en él su sexo. Es una tontería. Es una aberración. Segundo, te dicen, ¿para qué? Pues como nace asexuado, yo, Estado, te voy a cambiar el rol. Si esta es Caperucita Roja, te lo voy a convertir en Caperucito Rojo. Ese es lo que quiere cambiar el rol del hombre y la mujer en la sociedad. Y 3, te va a decir, por si acaso, no te cases porque la mujer se convierte en esclava del matrimonio. Y en consecuencia hay que romper el matriarcado y el machismo. ¿Cómo? Haciendo que las mujeres puedan liberarse a través de la promiscuidad sexual y el aborto. Ahora, sí. Y termino diciendo, ¿no? A ver, Simón de Beauvoir y Herbert Marcuse establecieron la ideología de género y los principios generales de él. ¿Cuál era? Si el hombre es adúltero, ¿por qué la mujer tiene que quedarse en su casa? También puede ser igual. Promiscuidad sexual. ¿Qué más dijeron? Como no se ha podido establecer la lucha de clase, el socialismo y el comunismo, vamos ahora a hacer desaparecer otra cosa, el sexo. Ya no hay hombre, no hay mujer. Y sobre eso construimos una nueva sociedad. A eso le llaman ellos deconstrucción. Y la deconstrucción no es sino destruir primero la sociedad con los valores actuales para sobre los escombros establecer las Sodoma que ellos quieren, ¿no? Eso no queremos en el Perú.
Doctor, pero estamos de eso acuerdo. no queremos. Los padres tampoco. Bien, tenemos que ya ponerle punto final. Solamente puedes hacer tal vez un llamado al Poder Judicial que de una vez emita su sentencia, ¿no es así? Así Pues, es. yo haría un llamado a la población. Un llamado a la población porque nosotros, la población, somos los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos, exactamente, somos los que tenemos el derecho de exigirle a nuestros servidores públicos, a los que han sido elegidos para servirnos, a que ellos hagan las cosas como lo quiere la mayoría de la población y considera que es el bienestar de los peruanos. Sí, al Poder Judicial que de una vez emita su sentencia para que no dejarnos en el limbo a los padres de familia ni tampoco obviamente al Ejecutivo. Claro, y lo que se espera es pues, que el Poder Judicial resuelva de acuerdo a la Constitución y la ley. Así es. ¿No es cierto? Así es. Porque así no es. puede ellos, digamos, echar mano a ideologías extrañas y ajenas a los que son las líneas de la Constitución y la ley. Yo haría un llamado más bien a los congresistas para tomar dos decisiones. La primera, formar una comisión investigadora para que puedan determinarse los fondos públicos en que se usaron durante estos últimos años, donde se ha querido aplicar la ideología de género gastando más de 1.000 millones de soles. Dos, establecer y investigar si es que los funcionarios públicos de la anterior ministra, la señora Martín, han regresado con buenos sueldos nuevamente al Ministerio de Educación, por esto el impulso nuevamente a la ideología de género. Y tres, pedirles a los señores del Poder Ejecutivo, al presidente Vizcarra, cuya madre fue educadora, que ella jamás hubiese permitido que en un libro se digan tantas sandeces, tantas mentiras. Ella tampoco hubiese permitido que la mentira se vaya por encima de la verdad. Bien. Y pues termino diciéndole algo como consejo nada más. Cuando se hacen las cosas mal y una obra está mal hecha, sencillamente yo resuelvo el contrato y que asuman las consecuencias de aquellos que hicieron mal todos estos instructivos para los niños. Bueno, agradecemos a Milagros y Guillermo Aguayo del Centro para el Desarrollo de la Familia y a Juan Uchudia de Unidos Pro Familia. Gracias por estar con nosotros. Hay tanto más que hablar. Gracias a ti. No es cierto, pero esta noticia continúa, así que la tocaremos más adelante nuevamente. Gracias por habernos acompañado. Ha sido tiempo de hablar aquí en Digital TV Perú. Hasta la próxima.